a todas las personas que se han conectado. Vamos a dar inicio a este seminario online organizado por el curso sobre protección jurídica de las personas con discapacidad y personas mayores, que imparte la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En esta actividad vamos a compartir con destacadas expositoras nacionales, quienes nos acompañarán en un espacio de reflexión sobre los actuales desafíos jurídicos en torno a la discapacidad y la autonomía de las personas mayores desde una perspectiva de derechos. En esta primera parte del coloquio vamos a hacer una ronda de preguntas con las expositoras, ¿ya? Y a continuación vamos a dejar un espacio abierto para que ustedes puedan participar de un intercambio, de un diálogo, y les vamos a invitar a participar haciendo preguntas a través del chat o bien solicitando la palabra y hacemos las preguntas de manera directa a las expositoras. Así que si les parece bien, vamos a partir con la primera presentación de Lucía Risic Mulet. Ella es abogada de la Universidad de Chile y doctora en Derecho por la Universidad Diego Portales. Actualmente Lucía se desempeña como investigadora visitante en la Universidad de Georgetown, desarrollando un proyecto de postdoctorado titulado El derecho a la alimentación adecuada de niños y niñas en la regulación sanitaria y comercial chilena. Este es un proyecto financiado y apoyado por la ANID en el programa de postdoctorado en el extranjero, con el apoyo de la Universidad Central de Chile, donde se desempeña además como miembro del claustro de doctorado en Derecho. Sus líneas de investigación son responsabilidad civil y problemas de agencia, capacidad jurídica, sustracción internacional y derechos de los niños y las niñas. Así que va a partir Lucía con su presentación sobre las oportunidades y los riesgos que trae la inteligencia artificial para la protección de derechos de las personas con discapacidad. Así que bienvenida Lucía, muchas gracias por participar y damos inicio entonces a tu presentación con una primera pregunta introductoria, que si nos podrías comentar a grandes rasgos en qué consiste el enfoque de derechos humanos en el ámbito de discapacidad. Gracias, Francisca. Bueno, y gracias también a Jaime, por supuesto, por la invitación de participar en este coloquio relacionado, ¿cierto?, en el contexto del curso de protección de las personas con discapacidad y los adultos mayores. Y también, bueno, te agradezco a ti, a Elena y a Paula, que he tenido el gusto de conocer y contenta de compartir con ustedes, aunque sea a través de esta plataforma tan lejos, ¿no? Em, a tu pregunta, bueno, el enfoque de derechos humanos en torno a la discapacidad lo que plantea es primero un cambio, como es un enfoque, ¿no? Un cambio de mirada, ¿cierto? Y una transición que ha experimentado el derecho en torno a las personas con discapacidad, que implica, por una parte, abandonar tanto las miradas asistencialistas como médicas o patológicas con que se enfrenta la discapacidad y considerar a las personas con discapacidad como sujetos de derecho, igual que cualquier otra persona, igual que las personas adultas, que los niños, que las niñas, que cualquier otro ser humano, ¿cierto? Personas que tienen, en tanto a sus condiciones de seres humanos inherentes, ¿cierto? La dignidad, la libertad y los derechos que hemos reconocido como derechos básicos o elementales, ¿verdad? Para todas las personas. Y este cambio de mirada implica, ¿cierto?, que las personas con discapacidad tienen, por lo tanto, el mismo derecho a participar activamente en tanto ciudadanos de la vida del Estado, de la sociedad. Y en concreto implica, por una parte, que el Estado, ¿cierto?, en el diseño, en la implementación, ¿verdad?, y en el monitoreo de sus políticas públicas, va a considerar la discapacidad como un elemento fundamental para, no, para ofrecer, ¿cierto?, las distintas políticas que se desarrollen con una mirada inclusiva. Es decir, cualquier política pública tiene que contar con una mirada que tenga en cuenta los elementos principales, ¿cierto? Los obstáculos que habitualmente sufren las personas con discapacidad, justamente porque la mirada de la discapacidad no está puesta en el diseño o en la implementación de una determinada política. Eso por una parte.
Pero por otra parte también implica que el resto de los ciudadanos, ¿verdad? Tenemos que, y bueno, las empresas, ¿cierto? Los lugares de trabajo, en el sistema de salud también, debemos actuar, ¿cierto? Considerando la inclusión de las personas con discapacidad. Y esto es importante porque hay ciertos elementos que nos obligan, ¿cierto?, a que esta inclusión mire la individualidad de la discapacidad, porque la discapacidad, como las personas, ¿cierto?, son súper diversas también. Por lo tanto, es un desafío para las sociedades como las nuestras, donde estas transformaciones jurídicas, las transformaciones jurídicas que se necesitan han sido lentas, pero que poco a poco han ido desarrollando un estatuto jurídico que dialoga de manera cada vez más coordinada, ¿cierto?, con la Convención de Naciones Unidas. Efectivamente, la convención trae un gran desafío de transformación de no solo de normativas, sino también de políticas públicas, prácticas institucionales, ¿verdad? Para poder materializar estos derechos que se resguardan. ¿Y por qué se plantea en ese sentido que la convención implicó un cambio de paradigma en el Estatuto de Protección de Personas con Discapacidad, pero en particular en lo que tiene que ver con la autonomía y la capacidad jurídica? Bueno, ahí yo creo que son dos cosas. Por una parte, esta idea, ¿no?, de que la discapacidad requería ser rehabilitada, ¿no? Entonces, las personas con discapacidad eran personas que debían aspirar, ¿verdad?, a cierto estándar de normalidad que nosotros mismos hemos ido estableciendo. Eso por una parte. Y por otra, en términos especialmente jurídicos, implicaba que la voluntad de las personas con discapacidad muchas veces era sustituida por la voluntad de quien tenía atribuido, ¿no?, la curaduría, la tutoría, el cuidado de la persona con discapacidad. Ambas cosas hoy día tienen otra mirada, que en el ámbito civil nosotros aún no hacemos la reforma necesaria en estos términos, ¿no? Pero que ha implicado, por una parte, que ya no es desde el punto de vista sanitario, ¿no?, la rehabilitación, la manera de incluir a estas personas, sino que estas personas necesitan apoyo, asistencia en su integridad, ¿verdad?, frente a sus problemas de salud o a sus dificultades o a aquellas cuestiones que impliquen, ¿verdad?, que no puedan incorporarse en los términos que hemos diseñado como aquellos que son suficientes para conseguir la rehabilitación, ¿cierto? Y que hoy día el acceso es un acceso a la salud, al bienestar, ¿verdad?, integral. Y por otra parte, que hoy día la sustitución de esa voluntad ha pasado a un modelo que es más bien un modelo de apoyo a esa voluntad, a la manifestación de esa voluntad. Es decir, son personas que pueden tomar sus propias decisiones, que tienen la autonomía suficiente para participar de la vida política, jurídica, de la administración de su patrimonio. Y lo que necesitan, si es que lo necesitan, es de apoyos para manifestar esa voluntad, no que esa voluntad sea sustituida. Eso a grandes rasgos, ¿no?, en torno a qué implica desde la autonomía la Convención de Naciones Unidas. Claro, tú nos planteas esto del tránsito del modelo de sustitución al modelo de apoyo a la toma de decisiones y que está transformando los regímenes jurídicos en distintos países del mundo y algunos países que ya han adecuado su normativa, ¿verdad? En ese sentido, aquí en Chile tenemos un desafío todavía por avanzar hacia aquello, pero sin duda es el centro o el corazón de la convención en materia de la autonomía y la capacidad jurídica. Y Lucía, tú has estado trabajando también investigando los temas de cómo esta revolución tecnológica, ¿verdad?, que estamos transitando y en particular cómo los avances en materia de inteligencia artificial impactan la vida de las personas con discapacidad. Así que si nos puedes comentar sobre cómo ves tú los riesgos y las oportunidades también que trae toda esta innovación tecnológica en este ámbito en particular. Sí, es súper interesante lo que está pasando con la inteligencia artificial porque en realidad tanto la revolución tecnológica como la inteligencia artificial implican un desafío para la autonomía de todas las personas. Eh,
no se trata solo de las oportunidades o de los riesgos que la inteligencia artificial puede significar para las personas con discapacidad, que los hay y vamos a hablar de eso, pero también cómo nuestra propia idea o la concepción que hoy día tenemos de autonomía es una concepción que está completamente en debate, teniendo en cuenta la velocidad con que los desarrollos tecnológicos se están llevando a cabo. En este sentido, la inteligencia artificial sin duda representa una oportunidad para las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque ofrece un sinnúmero de apoyo que nunca hubiésemos, o si imaginamos, los imaginamos en un futuro muy lejano, y cuyo desarrollo ha sido muy rápido en los últimos 10 años, ¿no? Dentro de las oportunidades que implica la inteligencia artificial para las personas con discapacidad está, por supuesto, todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la accesibilidad a información, pero también con la movilidad personal. em, por ejemplo, a través de herramientas de navegación que ya las conocemos y que nos sirven a todos, pero sobre todo a personas que cuentan, por ejemplo, con discapacidad visual o con algún problema de movilidad, ¿cierto? Que pueden dar instrucciones a través de otros elementos que no son ni la voz ni las manos, etcétera. El reconocimiento de voz que ha implicado el desarrollo tecnológico también es un elemento que permite a las personas con discapacidad acceder a información, a educación, pero también a comunicarse de un modo mucho más elocuente incluso del que se podía hasta ahora, ¿no? Otras oportunidades están en las experiencias de aprendizaje que la inteligencia artificial seguramente para todos nosotros han significado experiencias de aprendizaje personalizadas. Hoy día uno puede diseñar eh, una experiencia de aprendizaje en un chat de inteligencia artificial de acuerdo a los requerimientos individuales de cada uno. Lo que también está dejando atrás otro tipo de aplicaciones que también servían para aprender o comunicarse, ¿no? Por supuesto, todo esto, cuando mejora la accesibilidad o mejora las herramientas de aprendizaje, el efecto principal es que eso contribuye a aumentar la independencia de las personas con discapacidad, ¿no? Porque el conocimiento y el desarrollo de nuevas habilidades, por supuesto, que a través de ella adquieren mayor vida independiente. Pero probablemente el desarrollo tecnológico más importante en eso son los robots, ¿cierto? Y las herramientas de cuidado que hoy día están basadas en inteligencia artificial. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud el año pasado elaboró un chatbot de salud mental. Y tú puedes hacerles preguntas sobre salud mental a un chat que está programado específicamente para recibir preguntas sobre salud mental. Es un chat súper interesante, los invito a conocerlo. Si ustedes ponen chat salud mental OMS en Google, lo van a encontrar. Es muy interesante porque, por ejemplo, como está programado adecuadamente, o por lo menos con las adecuaciones que hasta el momento se han considerado pertinentes, cuando uno le pregunta sobre cuestiones de salud mental que son muy complejas, por ejemplo, los suicidios o problemas de salud mental asociados a trastornos alimenticios como la anorexia, el propio chat, más allá de darte un consejo, te entrega instrucciones acerca de qué es lo que debes hacer para contactar a un terapeuta o una persona que te pueda asistir de verdad, ¿no? Entonces no es un chat como la gente que le pregunta a la inteligencia artificial acerca de su emoción y sentimientos, sino que está súper programado para ofrecer una buena atención. Y así un montón de otras cosas. Ahora, sin duda representa muchos riesgos. Representa, en mi opinión, riesgos para todos, para las personas con discapacidad y para el resto de los seres humanos. Porque al ser, al estar diseñados, ¿verdad?, a través de algoritmos y con datos que siempre van a ser sesgados, hay un elemento o hay personas que a propósito de ese sesgo se van a ver excluidas probablemente de las decisiones que esta inteligencia artificial esté tomando. Y en ese sentido hay un montón ya de información acerca de cuáles son estos riesgos. Por ejemplo, un riesgo que a mí me ha llamado mucho la atención
tiene que ver con estos inteligencias artificiales que sirven para seleccionar personal, que están muy de moda. En Chile hay varias plataformas que han ganado premios, que han tenido un avance enorme, pero que muchas veces no se basan en conceptos erróneos o riesgos erróneos, ¿verdad? Respecto de las personas, ¿no? Al no evaluar emociones o al tener relacionadas ciertas emociones a criterios de bueno o malo y por lo tanto se excluyen cuando en realidad no se pueden percibir adecuadamente en algunas personas. También para la evaluación de los créditos financieros también se han detectado riesgos. Por ejemplo, hay inteligencias artificiales que al momento de evaluar, ¿cierto?, una persona, si esa persona escribe solo con minúsculas y no utiliza las mayúsculas cuando corresponde, las descarta y no las descarta por su capacidad económica. Lo que evidentemente es un riesgo de exclusión, ya no solo para las personas con discapacidad, que muchas veces no van a tener, por ejemplo, un teclado adecuado para poder ingresar las letras que quieren ingresar del modo correcto, sino que también para aquellas personas que seguramente tienen dificultades para escribir o escriben mal o no conocen adecuadamente el lenguaje y no cumple el rol de evaluarlo efectivamente en su capacidad económica. Para cerrar, solo me gustaría decir que frente a estos riesgos y estas oportunidades, en mi opinión, hay ciertos derechos que nosotros tenemos que considerar y que la idea es que también los podamos ir trabajando en el curso que estamos trabajando, ¿no? El primero tiene que ver, por supuesto, con la igualdad y no discriminación, que es base en cualquier análisis de la discapacidad, especialmente con la accesibilidad que ofrezca, digamos, la inteligencia artificial. ¿Y cuáles son los medios alternativos tecnológicos para enfrentar las dificultades cuando hayan riesgos de exclusión? También el derecho a la privacidad y la protección de los datos personales aquí va a ser fundamental, sobre todo con los datos de la salud. El derecho al trabajo y el acceso al empleo, que también es una cuestión que preocupa bastante, sobre todo porque se ha masificado mucho el uso de este tipo de tecnología. En la protección social, que también se han identificado ciertos sesgos para definir, ¿verdad?, a través de algoritmos, quiénes reciben o quiénes no reciben ciertos beneficios de protección social, justamente porque están presentes los sesgos al momento de que estas inteligencias funcionen. Y también la libertad de expresión y el derecho a la información, que es un desafío para todos los seres humanos, ¿cierto?, en torno a la inteligencia artificial. Muchas gracias, Lucía. Muy interesante cómo nos hablas de esta nueva o esta mirada en torno situada en la discapacidad, pero también desde una perspectiva más amplia, todas las oportunidades, particularmente de accesibilidad que se presentan, pero también los riesgos de amplificar estas discriminaciones estructurales que afectan a las personas con discapacidad, pero también a las personas mayores de quienes vamos a estar hablando y a otros grupos también respecto de los cuales el Estado tiene una obligación de protección reforzada de derechos. Entonces, la mirada también es cómo se supervisan estas herramientas, ¿verdad? Y cómo se gobiernan, Sí, se está gobierna, ¿verdad? difícil, El pero uso hay de la que estar inteligencia atento. artificial. Efectivamente. Muchas gracias, Lucía. En el apartado de preguntas o podemos ampliar en esta reflexión. Ahora vamos a continuar con la presentación de Paula. Paula Godoy es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Diego Portales, abogada, máster en Economía y Derecho del Consumo por la Universidad Castilla-La Mancha y candidata a doctora en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente se desempeña como profesora de Derecho Civil en la Universidad Alberto Hurtado y la Universidad Gabriela Mistral. Paula nos va a hablar sobre los desafíos jurídicos que hay en torno a la autonomía de las personas mayores, situado particularmente en los temas que ella está investigando que tienen que ver con el acceso a los servicios financieros. Así que, Paula, muy bienvenida. Para abrir esta conversación, aprovecho de hacerte una consulta introductoria relacionada con el tema del edadismo. ¿Qué se entiende por edadismo y por qué es importante este concepto en el ámbito que tú estás investigando? Bueno, muchas gracias, Francisca. Yo la verdad es que me sumo a los agradecimientos de Lucía
Primero que todo, le agradezco al profesor Jaime Alcalde, a Lucía, por supuesto, por la invitación a este coloquio, y por supuesto también a la Pontificia Universidad Católica por la realización de este curso, que es muy importante. Em, para mí en realidad es un placer compartir este panel y este espacio, sobre todo con mujeres. Creo que es sumamente relevante esa señal que se está dando, sobre todo con mujeres que desarrollan estas temáticas desde diversas perspectivas. Así que mis agradecimientos en realidad se extienden a Francisca también y a Elena. Y por último, y no menos importante, por supuesto, agradecer a todas y todos quienes nos están acompañando telemáticamente. Respecto a la pregunta sobre qué es el edadismo, la verdad es que creo que hay que contextualizar un poco, porque la verdad es que hablar sobre los desafíos, y aquí quizás tomando un poco el título del coloquio, hablar de los desafíos jurídicos fundamentales que plantea el envejecimiento de la población, con especial énfasis en la autonomía de las personas mayores, y la compleja interconexión que tiene estos conceptos con la discapacidad es algo sumamente complejo por un lado e importante por otro, y que requiere de una contextualización. Es complejo porque, por un lado, implica alejarnos, por supuesto, de las ideas o de los calificativos negativos normalizados y pensar en herramientas de protección que logren, por supuesto, un equilibrio entre proteger efectivamente a las personas mayores sin infantilizarlas, que es muchas veces lo que pasa. Y es muy importante porque la población de nuestro país es cada vez más longeva. Y a propósito de ello, quizás es bueno siempre recordar algunas cifras, ¿cierto? Se tiene que destacar que nuestro país vive un acelerado proceso de envejecimiento demográfico desde el año 1975, más o menos, lo cual se ha ido acentuando desde el año 2000, siendo hoy en día uno de los 3 países más viejos de Latinoamérica. Y el Instituto Nacional de Estadística nos entrega algunos datos. Nos dice, hoy en día de cada 4 personas tiene 60 años o más. Y se estima incluso que para el 2050 serán el 33% de la población. De manera que entonces las características que asume este progresivo envejecimiento requieren de acciones que permitan favorecer la inclusión social en un marco de garantía de estos derechos, siendo sumamente imperioso abordar con decisión esta inclusión, una inclusión social, una inclusión política de estas personas. No solamente como un desafío demográfico, hay que dejarlo claro, sino además como una respuesta, ¿cierto?, a múltiples formas de discriminación, que muchas de ellas enfrentan en diversos ámbitos de la vida. Y aquí quiero dejar algo claro, y es que vamos a utilizar la palabra, bueno, enfrentar, ¿cierto? Hay discriminaciones a las que ellos se ven enfrentados. Eh, Porque dicha expresión se utiliza para enfatizar que este es un proceso activo de lidiar con situaciones adversas, lidiar con estas situaciones y que sugiere a su vez la posibilidad de superarla. Porque si dijéramos que sufren, ¿cierto? Ahí es un poco calificar, ¿cierto? Una discriminación que sufre es básicamente condenarlos a una reacción pasiva de malestar sin siquiera una opción de superación. Entonces, por eso que vamos a hablar de enfrentar. Y en este sentido, ¿cierto? Y ya quizás acercándonos un poquitito más a la pregunta, hay que comprender que normalmente nosotros tendemos a clasificar a las personas eh, en determinadas categorías, ¿cierto? Y al clasificarlas, tendemos a asociarles ciertas características. Y ahí entonces asociamos a las personas mayores a algunas cargas semánticas de baja consideración o connotación social. En el caso de las personas mayores, sigue predominando en este sentido el discurso biomédico, en donde se asocia a estas personas a la enfermedad, a la discapacidad, a la dependencia y muchas veces a la muerte, generando entonces estas actitudes de repulsión o de aversión. Por eso que cuando las asociamos entonces a estas determinadas características, lo que se produce efectivamente son esta ejecución de hábitos específicos de discriminación, que se engloban en lo que conocemos como el edadismo, ¿cierto? Por esto entonces, y ya con la pregunta que se realizó en el principio, el edadismo es básicamente, ¿cierto?, la discriminación que enfrentan las personas por el solo hecho de pertenecer a un rango etario. Y en este sentido, el edadismo podría afectar
a cualquier persona, ¿cierto? Porque el criterio es simplemente la edad. Es simplemente catalogar a una persona en determinado rango etario y finalmente se le discrimina por eso. Entonces, por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes podrían verse enfrentados a prácticas edadistas porque se les discrimina por pertenecer a este rango etario y asimismo las personas mayores. De hecho, se ha señalado por parte de la doctrina que el término correcto cuando hablamos de la persona mayor ya no es edadismo, sino más bien viejismo, ¿cierto? Porque el edadismo vendría a ser el concepto general y el viejismo el específico. Y para eso, para enfrentar o para entender un poco lo que, más o menos cómo funciona el edadismo, podemos encontrar, ¿cierto? Podemos encontrar distintos tipos de edadismo, porque puede estar presente en distintas esferas de la vida de la persona mayor. Por ejemplo, tenemos el edadismo institucional, que deriva de las leyes, las regulaciones, las normas sociales, etcétera, limitando obviamente injustamente las oportunidades y perjudicando sistemáticamente a las personas en función de la edad. Tenemos el interpersonal que se produce durante las relaciones interpersonales entre distintas personas, pero además tenemos uno que es súper importante, que es el autoinfligido, y que es aquel que la misma persona mayor se provoca a sí misma, ¿cierto? Porque influye mucho la percepción que esta persona tiene sobre su misma edad. ¿Por qué es importante quizás entender un poco qué es el edadismo? Porque la práctica deriva en la exclusión de las personas mayores, precisamente por las creencias que se tienen de sí mismas, que ya dijimos que son negativas y se relacionan obviamente a las ideas de discapacidad y de pérdida, ¿cierto? De falta de autonomía, que son los temas centrales en esta oportunidad. Entonces se trata de un fenómeno sumamente complejo porque no opera desde solamente una esfera, ¿cierto? Sino que va operando de forma conjunta. Por ejemplo, y en el ámbito financiero, son efectivamente las instituciones quienes excluyen a las personas mayores al momento de que ellos quieran acceder o contratar un servicio, debido a que se trata de una institucionalización totalmente normalizada, ¿cierto? Pero no es así, eh, así porque sí, ¿cierto? Sino porque además, ¿cierto? Operan también los otros tipos de edadismo. Operan las apreciaciones que tiene la gente, opera incluso la apreciación que la misma persona mayor tiene sobre sí misma. Entonces, un punto importante para señalar, y ya con esto cierro esta primera pregunta, es que se suele equiparar, porque cuando hablamos de edadismo nos solemos recordar o acordar de otros ismos, como les llama la doctrina, como el sexismo, el racismo, ¿cierto? Y se le suele equiparar, más o menos, se dice, sigue la misma lógica, ¿cierto? Encuadramos a un grupo de personas y las discriminamos por el hecho de pertenecer a este grupo. Pero la verdad es que este ismo, este ismo es mucho más distinto, ¿cierto? Y es mucho peor. Es mucho peor porque se señala que el edadismo es el único o la única práctica de discriminación de la que todos vamos a ser víctimas en algún minuto, ¿cierto? De las que todos quizás hemos sido víctimas ya en algún minuto. Entonces es un tipo de discriminación en el que a lo largo de la vida de una persona siempre podríamos ser víctimas y victimarios incluso al mismo tiempo. Y por eso que se distingue de las otras y por eso que se torna súper importante el análisis. Un análisis que desde el punto de vista jurídico no ha sido tan profundo. Se ha analizado el edadismo, pero desde otras disciplinas, por ejemplo, desde la sociología. Pero desde el ámbito jurídico la verdad es que no ha sido tan profundo. Gracias, Paula. Súper interesante que lo que nos planteas del edadismo y de estos otros ismos, ¿verdad? Porque en el ámbito también de las personas con discapacidad está el capacitismo, a su vez, que es el Sí. concepto que se utiliza también para reflejar esta discriminación estructural, ¿verdad? Que afecta a este grupo. Siguiendo con tu planteamiento, quería preguntarte más, yendo como al tema de la autonomía, ¿en qué consiste el enfoque de derechos humanos de las personas mayores? La verdad es que, a mi parecer, el enfoque de derechos humanos en las personas mayores debiese consistir, ¿cierto?, en promover en todos los aspectos de la vida de las personas mayores estos derechos. Sobre todo el tema en particular, la autonomía, la libertad de decisión, ¿cierto? Y por supuesto la capacidad. Para eso entonces primero sería no cuestionar estos mismos derechos,
suele suceder que en el ámbito financiero, por ejemplo, la autonomía, la libertad, la capacidad de las personas se ve fuertemente cuestionada, porque se les excluye en términos tales que no se les permite, por ejemplo, renovar una tarjeta, ¿cierto? Una persona llega, cumple determinada edad y la verdad es que se le empiezan a generar ciertas barreras, ¿cierto? Parece que no nos dejan renovar estos productos. O simplemente, por ejemplo, celebrar contratos con entidades financieras para acceder a otros servicios. Y aquí obviamente yo hablo del mercado financiero porque es la temática en la que me toca investigar, pero en realidad excluirlos de cualquier tipo de mercado o de cualquier tipo de ámbito social significa poner en duda estos derechos. Y esto se ha visto en diversos casos que han llegado a la palestra mediante, por ejemplo, cartas al director normalmente, y casos efectivamente judicializados. Recientemente, ¿cierto? Tenemos el caso de Osorno, del juzgado de policía local, ¿cierto? En donde un dentista de 90 años alegaba que no podía renovar su tarjeta debido netamente a su edad. Y frente a ello hay que tener súper claro que el acceso al crédito es un derecho reconocido en la Convención. Es un derecho reconocido en la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores, en los artículos 24 y 30. Pero aún así es un derecho bien indubitado, ¿cierto? Como que lo ponemos muy en duda. Pero de todas maneras, si lo pusiéramos en duda, tenemos los otros derechos, ¿cierto? Tenemos el derecho a la autonomía, tenemos el derecho a la capacidad, a la libertad, ¿cierto? Entonces, aún así, el hecho de negarles este supuesto derecho, ¿cierto? Que está reconocido, un derecho al crédito, significa negarles su autonomía, ¿ya? Entonces, a mi juicio, me parece que es importante destacar que la vejez es una etapa sumamente heterogénea. Existen tantos modos de vivir la vejez como personas puedan existir. Y por ende, catalogarlos a todos como una clase de persona con determinadas características, yo creo que carece de justificación. Por eso entonces debe contemplarse que el enfoque que se aplique, un enfoque muchas veces poco aplicado en nuestros tribunales, es muy poco aplicado a la Convención Interamericana, debe siempre propender a la defensa de estos derechos, en atención a la edad de estas personas y a las circunstancias particulares de cada una de ellas, no por el simple hecho de que esta persona cumpla una determinada edad, significa dejarla fuera, ¿cierto? Hay que atender, hay que analizar el caso a caso, entonces me parece que que eso es muy importante. Muchas gracias, Paula, por esta invitación también que nos hace de recordar y tener presente como la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos de las Personas Mayores como el instrumento que nos marca esa hoja de ruta, ¿verdad? Y que nos puede servir diariamente a quienes a quienes somos abogados, pero también a quienes realizan otro tipo de funciones, tenerlo presente, ¿verdad? Y ocupar en el fondo el instrumento en los distintos casos que nos toca llevar o en los distintos problemas que nos toca abordar. Muchas gracias, Paula, por esta primera intervención. Vamos a darle la palabra ahora a Elena. Elena Ramírez Catalán es abogada de la Universidad Alberto Hurtado. Actualmente es notaria, conservadora de bienes raíces y archivera judicial en la comuna de Gualeguay, de la región de Los Ríos, ¿verdad? De los lagos. De los lagos. Es magíster en intervención sociojurídica en familia de la Universidad Andrés Bello y es egresada de la Universidad del Notariado Judicial de la UINL. Bueno, a propósito del rol que lleva a cabo Elena y además en una región y en un territorio, ¿verdad? Que podríamos decir que está alejado de grandes ciudades o metrópolis, puede ser muy interesante la reflexión que nos puede dar situada ya en distintos territorios, ¿verdad? Entonces ella nos va a hablar sobre el internotarial y los ajustes razonables en grupos vulnerables, ¿ya? Situado en este contexto práctico en el que ella se desempeña. Entonces, para partir, Elena, la pregunta es cuáles son, desde tu perspectiva como notaria o conservadora, las principales barreras que afectan la autonomía civil de personas con discapacidad y también de personas mayores. Eh, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación.
Contenta de poder participar y de dar también a conocer todo esto de lo cual se está hablando, de una visión más bien práctica. Con respecto a las principales barreras, ya yendo a tu pregunta, Francisca, lo decía Paula recién, la vejez es heterogénea, o sea, hay maneras de solucionar la capacidad de las personas y saber si tienen o no capacidad para determinados actos. Tantas maneras como, como tipos de personas existen. Igualmente con respecto a la discapacidad. En derecho chileno, bueno, la capacidad se presume y la falta de capacidad debería aprobarse. Sin embargo, lamentablemente es al contrario, ¿no es cierto? Nosotros podemos saber que en el fondo lo que está pasando es que lamentablemente las personas con discapacidad, las personas mayores, y yo le aumentaba igual el tema a las personas con aislamiento territorial, son quienes deben cubrir de alguna manera todos los costos que conlleva poder ejercer su capacidad. Lamentablemente de eso depende que se puedan ejercer efectivamente la importante gama de derechos que cualquier ser humano tiene a nivel nacional e internacional. Sin poder ejercer una capacidad, sin poder tomar alguna decisión, sin poder tener los ajustes razonables que permitan que mi forma de ser, mi situación en un contexto determinado o en una edad determinada no pueda llevar a cabo actos jurídicos, conlleva la ausencia del derecho. Y esa es quizás la principal barrera. El no poder ejercer ese derecho porque se me presume incapaz solo por ser discapacitado o porque se me presume incapaz solo por tener 70 años, 80 años. Entonces, en respuesta a tu pregunta, esa es la principal barrera que yo veo. Gracias, Elena. Efectivamente, se enfrentan tanto las personas mayores como las personas con discapacidad, enfrentan discriminaciones que son estructurales, ¿verdad? Que parten desde la legislación, pero también en el día a día, en cuestiones cotidianas, incluyendo la falta de acceso físico, tal como tú planteas, en el caso de las personas que viven además en contextos de ruralidad, ¿verdad? O alejados de las grandes ciudades donde están concentrados los servicios, ¿verdad? En esta misma línea, ¿cuál es la importancia del rol que tienen las personas que ejercen como ministro de fe? Y aquí encontramos tanto personas que ejercen el rol de notarios, conservadores, oficiales del registro civil, incluso a veces jueces o funcionarios de tribunales. ¿Cuál es el rol la importancia del rol que estos funcionarios públicos tienen en la salvaguardia de la voluntad y preferencias de las personas con discapacidad o personas mayores cuando celebran contratos o actos propios de la vida jurídica, ¿verdad? ¿Y cuál es la labor ahí esencial que ustedes realizan desde la protección de derechos? Bien, mira, contextualizando también, como tú decías, no es lo mismo. En Chile se determina la discapacidad según un porcentaje que sea en un carnet de discapacidad. Eh, Lamentablemente, como ya sabemos que los casos son heterogéneos, no podemos actuar frente a lo mismo, por lo tanto el rol que nosotros como notarios principalmente debemos ejercer al momento, como lo decía la presentación del íter notarial, el íter notarial es el convencimiento pleno al cual el notario llega después de determinar la capacidad o no de una persona. Entonces, la diferencia es disímil. Puede haber personas que tengan un grado de discapacidad del 15%, que viven muy lejos, que no pueden llegar simplemente porque no tienen los recursos económicos para tomar un barco y llegar desde la isla acá, por ejemplo.
o puede ser que alguien que tenga 80% de discapacidad no tenga ningún problema en decir lo que quiere, simplemente moviendo la cabeza y caminando o llegando con la silla de ruedas eléctrica a una cuadra de su casa, o quizás donde está la notaría más cercana. En cambio, en otros lugares puede ser que tengan que recorrer mucho o que sea el notario el que tenga que desplazarse. El rol del notario, o sea, como notario nosotros ejercemos diferentes roles. Y para llegar a ese convencimiento pleno de que las personas puedan concretar un acto jurídico con la importancia que esto conlleva a nivel económico, para la economía, para el flujo patrimonial, el concretar un acto jurídico es un mundo en sí. Cada acto jurídico es un mundo. No tan solo la discapacidad es lo que genera que la persona no pueda conocer lo que hace. Puede ser que a lo mejor una persona que tenga 0 grados de discapacidad simplemente no sepa lo que está haciendo y piense que está firmando un contrato de arrendamiento cuando en realidad está firmando la venta de su casa. Entonces, es complejo. El rol del notario quizás no es muy conocido, pero es primero dar fe de la identidad de las personas que tenemos enfrente, que llegan hasta nosotros buscando un servicio. Luego, saber que las personas que van a firmar o que quieren un servicio sean las legitimadas para su comparecencia, o sea, que sean quienes deban comparecer para el acto que necesitan. En el caso, por ejemplo, de los arriendos, que sea el propietario del inmueble o una persona con poder. Luego, debemos saber que el consentimiento que ellos están prestando es libre y espontáneo, y que saben lo que se va a celebrar. Además de eso, debemos tener la precaución y ojalá saber que ellos sí conocen las consecuencias jurídicas de lo que están haciendo, y además de eso se les suman 2 roles que vienen dados y vienen de la mano de la Convención, tanto de personas con discapacidad como la Convención para el tema de las personas mayores, que es un tema de protección patrimonial, un rol de cuidado con respecto a la protección patrimonial de las personas mayores y personas con discapacidad, y un rol dado en la Convención el rol como apoyo institucional en la aplicación de la Convención para las personas con discapacidad. Entonces, frente a eso, el rol que nosotros como notarios podemos ejercer es un rol muy complejo, es un rol que conlleva muchas veces la presencialidad, que si uno a veces no conversa con alguna persona que teniendo o no teniendo discapacidad, siendo o no siendo una persona mayor, quizá no va a saber lo que está pasando. Por lo tanto, no es que uno supla su voluntad, sino que sí nosotros debemos hacer ese apoyo institucional. Lamentablemente, en Chile no hay normas que regulen cómo los notarios ejercemos estos roles, o cómo un juez ejerce este rol, como tú decías, o cómo un oficial del registro civil ejerce este rol, o simplemente al momento de decir, una persona tiene un carnet de discapacidad con 80% de discapacidad, simplemente no lo puedo atender. Pasó en Talca hace unos años que una persona que tenía 90% de discapacidad auditiva le fue denegada la posibilidad de vender su vehículo, o de comprar, perdón, su vehículo, y la persona podía haber dado a conocer su voluntad a través de, por ejemplo, un traductor a señas, que me decía también, Paula me mostró que existen ahora también traductores, bueno, con el tema de la inteligencia La artificial. inteligencia artificial, claro. Claro, podemos ocuparla en eso. O sea, no, yo, por ejemplo, acá tenemos a 2 pueblos de donde yo vivo. Yo vivo en la ciudad de Hornopirén. También una profesora de lengua de señas. Entonces, bueno, si se necesita, hacemos videollamada, o cómo aplicar también las videollamadas para personas que están lejos. Primero, antes de ir, si yo voy a recorrer, no sé, 100 kilómetros para llegar a la casa de una persona, o me voy a demorar 2 horas para llegar a visitar a una persona que no puede movilizarse, bueno, primero hacer la videollamada, explicarle de qué se trata para saber si de verdad yo debo asistir.
y la cercanía al final, porque el rol de nosotros quizás se ve un poco apartado de la realidad práctica, pero en realidad el rol de los notarios es acercar a las personas que están cerca a que puedan concretar su acto jurídico, acercar a las personas que están lejos. Muchas veces somos nosotros quienes asistimos a las cárceles, nosotros quienes vamos a los servicios de salud o a las casas de las personas, principalmente con las personas mayores o que tienen dificultades para movilizarse. Entonces, el poder llegar ahí no es fácil eh, lograr este íter notarial, porque el, el lograr el convencimiento de que alguien conoce lo que está haciendo, de que alguien sabe las consecuencias jurídicas de lo que está haciendo, conlleva también que uno deba contextualizarlo. Y no es tan solo uno, sino que también todos los apoyos que uno tiene acá en la oficina, o sea, las personas que trabajan con uno, que puedan conocer estos temas, que se pueda masificar esto, es un gran logro. Yo estoy muy contenta de haber sido invitada a esto porque muchas veces es importante que no tan solo el notario sepa, no tan solo el abogado sepa, y también, por ejemplo, los abogados que den un paso más y que le envíen los documentos avanzados, que la gente sepa lo que está pidiendo para que no pidan documentos malos. Es importante también, nosotras como docentes quizás podemos decirle a nuestros alumnos, cuando ustedes sean abogados, chicos, acompañen, chicos, hablen con ellos, Ser lleven facilitadores. exacto, anótenle lo que necesitan, porque compran un papel malo, se enojan después, porque pero en realidad es porque no sabían lo que necesitaban. Entonces, nosotros siquiera a veces, como también somos conservador de bienes raíces, incluso para poder entregar un certificado de dominio vigente, primero ya sabemos para qué lo necesita, para poner luz, para vender, para postular a subsidio o simplemente para guardarlo en su casa. No, para guardarlo ya, necesita este, no otro. Y no estamos hablando de que esas preguntas le hagan personas con discapacidad, no tan solo eso. Claro. Al final, al final es el poder saber el importante servicio que se presta en las notarías en cuanto al resguardo de la fe pública y al orden, a las normas de orden público y ponerla al servicio en realidad de De las las personas. personas. Eso es el rol fundamental de los ministros de fe. Muchas gracias, Elena. Y una pregunta que me queda en el tintero a propósito de estas buenas prácticas que tú estás comentando a nivel de la región y de las personas con las que te ha tocado trabajar de estas experiencias. ¿Conoce alguna experiencia comparada o alguna buena práctica a propósito de la conexión que tienen con notarios de otros países, ¿verdad? En términos de accesibilidad para personas con discapacidad o personas mayores. Bueno, sí, nosotros, por ejemplo, acá, dada la cercanía con Argentina, a veces se requiere hacer documentos o se necesitan certificados, por ejemplo, de Argentina, de nacimiento, de defunción. El haber participado en la Universidad del Notariado Mundial, que es una instancia de la Unión Internacional del Notariado Latino, me ha permitido también tener diferentes contactos en diferentes países. La UINL está compuesta por 92 notarios países miembros, entonces uno puede comunicarse para que ellos ayuden con esto, porque muchas veces simplemente para hacer una posesión efectiva, aquí hay adultos mayores o sea, el no tener acceso a Internet es un tema, pero además no saber ocupar un computador, no saber a Claro. veces leer o la vergüenza que da no saber leer. Cuesta mucho que la persona te diga yo no sé leer. Y uno lo nota como notario cuando Mm, está frente a uno, el por qué se demoran o le digo, ¿quiere que se lo lea yo? ¿Quiere que se lo repita? Sí. Entonces, estas buenas prácticas parten por ahí, parten por hacerlos pasar quizás a tu oficina cuando uno se da cuenta que se están demorando mucho leyendo es porque quizás no lo están entendiendo, o claro. cuando lo miran rápido y te lo entregan es porque quizás tampoco lo leyeron. El hablar con ellos, saber bien cuál es la finalidad, porque muchas veces hay trámites que son inoficiosos, o sea, yo quiero hacer un testamento, bueno, pero ¿para qué quiere hacer un testamento? Para dejarle todo a mis hijos, bueno, pero sus hijos son legitimarios forzosos, no necesita hacer un testamento.
Ah, ¿y qué significa que sean legitimarios forzosos? Bueno, que por ley son sus herederos. Entonces se van aliviados con eso, porque para ellos era un mundo poder llegar y poder decir, bueno, señora, sabe que yo creo que me escuche un poco, necesito de su tiempo y pedir por favor que uno lo escuche. Y yo digo, pero si es mi labor, no es algo que se necesite. O por ejemplo, a personas con discapacidad visual, saber que hay que leerlo 2 veces, que ojalá vengan, o sea, tienen que venir con testigos, nunca tomarle el bastón, por ejemplo, acercarle la mano a la silla para que ellos vean dónde se sientan, no uno sentarlo. Como decía Paula, Claro, efectivamente. sí, son cosas tan sencillas que además son cosas sencillas, son cosas quizá obvias, pero uno no las considera obvias hasta que las tiene que aplicar en la práctica y además están todas entregadas, hay instancias como la UNL que entrega unas páginas completas con buenas prácticas para discapacidad visual, para discapacidad auditiva, para discapacidad sensorial, física, eh, que está, Sería por muy, ejemplo. Sería muy ¿Mm? interesante que nos puedas compartir en el chat o después ponerlo a disposición de Lucía y del equipo que lleva el curso de protección jurídica de personas con discapacidad y personas mayores ese documento, porque podríamos compartirlo como material también. Sí, y sabes que en Chile igual están las buenas prácticas del Senama, Claro, que a nivel notarial se pueden ocupar perfectamente y es importante socializarlas en realidad porque son pequeños detalles, el no hablarles como niños a los adultos mayores, personas mayores, el hablarles de frente, mirándolos y no preguntarle a la persona que los llevó o que los está acompañando, porque claro. muchas veces ellos esperan o la persona que los lleva habla por ellos, hacerlos pasar, que hablen solo. Una vez un caballero quería, no sé, ceder unos derechos a un nieto, pase a mi oficina. Y bueno, no, es que yo no le quiero ceder todo, pero me siento mal porque él me ayuda, pero en realidad no me quiero quedar sin nada. Y eso lo dijo adentro, o sea, con el nieto ahí jamás podría él haber dicho eso. Entonces, eh, no sirve de nada tener una convención linda, hermosa, una constitución incluso como si no podemos ejercerla, si no podemos brindar ese servicio. Y, y bueno, ya que el seminario está organizado por la Pontificia Universidad Católica, voy a tomar una frase de un exalumno de la universidad que dice, ¿sabes el valor de una sonrisa? No cuesta nada, pero vale mucho. Enriquece al que la recibe sin empobrecer al que la da. Se realiza en un instante y su memoria perdura para siempre. Nadie es tan rico que puede prescindir de ella, ni tan pobre que no pueda darla. Crea alegría en casa, fomenta la buena voluntad y es la marca de la amistad. Es descanso para el aburrido, aliento para el descorazonado, sol para el triste y recuerdo para el turbado. Y con todo no puede ser comprada, mendigada, robada, porque no existe hasta que se da. Ese del Alberto Hurtado, Cruchaga, es básico el poder presentarse a las personas como lo que somos, ejercer nuestro rol también mirándolo como un servicio y eso hace que las personas confíen y que muchas veces hay cosas que la inteligencia artificial no puede hacer. El convencimiento, el íter notarial, yo creo que jamás lo va a poder lograr una inteligencia artificial. Es algo que no va a poder salir en realidad de cómo uno percibe, del temor, de la cara de temor de algunas personas cuando necesitan firmar un papel y cuando uno les da una sonrisa, cómo cambia todo y cómo ellos también se sienten confiados y seguros. Hay personas que después terminan consultando en la notaría para todo, reciben en qué puedo gastar el dinero. Yo no sé, usted vea. Entonces, sobre todo acá, en pueblos más pequeños, cómo uno puede llegar a ello y Claro cómo que son también. comunidades. Sí, como uno también se rodea de funcionarios que también la idea entreguen eso, consulten y si no, bueno, te llamen, pero al final de cuentas el íter notarial o el convencimiento de un notario tampoco es delegable en los funcionarios. El tomar Claro. una firma y verificar que es la persona que está firmando sí,
pero el lograr saber si la persona de verdad quiere eso es algo que uno puede decir a los funcionarios. Chicos, si ven a alguien un poco nervioso, si ven a alguien que necesita pasar acá, conversar, preguntar, Que lo bueno, detecten y avisen sí, al notario. sí, esto Elena, es importante. es muy interesante lo que nos planteas porque es esta luz de esperanza, ¿verdad? Porque, claro, implementar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad o la Convención sobre Protección de Derechos de las Personas Mayores implica realizar transformaciones estructurales en términos legislativos, en términos de políticas públicas, pero también están estos pequeños cambios que podemos desde ya hacer en nuestro trabajo cotidiano, en el trato digno, ¿verdad? Y de uno a uno y sin discriminación, cuando nos toca desde nuestra labor profesional, pero también en el ámbito privado, familiar, etcétera, interactuar con personas con discapacidad o con personas mayores. Así que estos ejemplos que nos das son muy reveladores en ese sentido. Vamos a abrir espacio. Han llegado dos preguntas por el chat. De todas maneras, si alguna persona quiere hacer la pregunta de manera directa, que levante la manito en el Zoom. Antes de eso, solo comentarles que el curso sobre protección de derechos de las personas con discapacidad y personas mayores parte ahora a fines de septiembre, ¿verdad? Si no me equivoco, el 30 de septiembre parte el curso y para todas las personas que se inscribieron en esta actividad tienen la posibilidad de acceder a un 20% de descuento en la matrícula. Así que desde ya muy invitado a que se inscriban, a que revisen la página del curso. Les voy a poner aquí en el chat el link para que puedan ver los contenidos y el equipo de profesores. Tenemos dos preguntas, una de Felipe Bravo Allende, que pregunta, bueno, nos saluda y da las felicitaciones por la organización de esta actividad y quiere hacer una pregunta a la profesora Godoy. Plantea, ¿cuál es la mejor herramienta de inclusión en la actualidad para la profesora Godoy? Y también hay una pregunta en ¿Tiro el... o las dos? ¿Al tiro? Sí, y también hay otra pregunta relacionada con lo que planteaste, Paula. Bueno, la primera pregunta, no obstante, está para ti, pero también yo creo que la pueden comentar tanto Elena como Lucía, herramientas de inclusión. Y la otra es que ¿qué preferías? ¿Hablar de edadismo o viejismo? Que no había quedado muy clara cuál era la diferencia entre esos conceptos. Bueno, gracias por las preguntas. Voy a partir con la última quizás porque es más general. La verdad es que entre el edadismo y el viejismo yo diría que existe algo así como una relación de género-especie, ¿cierto? El género vendría a ser el edadismo, la especie vendría a ser el viejismo, porque así como podríamos encontrar viejismos, podríamos encontrar infantilismos, discriminación hacia los menores de edad, ¿cierto? Niños, niñas y adolescentes. Entonces, en realidad, claro, el término correcto, a mi parecer, debiese ser viejismo, para poder diferenciarlo del resto de las discriminaciones que se pueden tornar frente a otros rangos etarios. Pero es más o menos esa la diferencia. Claro, uno para poder referirse en términos generales habla mucho del edadismo y que en inglés de hecho es ageism, eh, es como en términos muy generales. Y respecto de la segunda pregunta, lo dejé al final para que también Lucía y Elena quizás pudiesen ver como sus perspectivas. Yo creo que en términos financieros actualmente no existen muchas herramientas de inclusión. De hecho, yo creo que nos estamos tornando cada vez a excluir un poco más. Por ejemplo, con esta propuesta que dentro de poco van a eliminar las tarjetas de coordenada. O sea, creo yo que esa medida excluye totalmente a la persona mayor del mercado financiero, una persona que está inserta en el mercado y que ahora al quitarle la tarjeta de coordenadas es excluirla más. Es obligarla a tener que ir a hacer los trámites presenciales, es obligarla a tener que aprender a manejarse dentro de las materias tecnológicas y la verdad es que es súper complejo. Pero en términos de inclusión para una persona que aún no está inserta dentro de este mercado, yo creo que aún no existe una herramienta propiamente tal.
En otros países existen en términos de aplicación del enfoque diferencial que promueve la misma convención. La misma convención nos dice, todos estos derechos, bueno, hay que aplicarlos o hay que promoverlos desde un enfoque diferencial. Es decir, tomando las características particulares de la persona mayor y tratando de adaptarlas a esta realidad. En otros países existen accesos al crédito específicamente para las personas mayores con tasas diferenciadas, con determinada cantidad de cuotas. Entonces, en realidad existe, por ejemplo, en Argentina. No sé si es el mejor ejemplo, pero al menos está ahí, ¿cierto? Quizá tendríamos que ver realmente si funciona o no, pero también ahí hay otros factores que podrían influir, factores económicos, sociales del propio país. Eh, pero es más o menos eso. Yo creo que actualmente en nuestro país no existe una herramienta de inclusión propiamente tal. Debiese ser una que aplica un enfoque diferencial. Gracias, Paula. Le dejo la palabra a Lucía por si nos quiere hacer algún comentario en relación a esta pregunta sobre la inclusión. Gracias, Francisca. La verdad es que yo creo que hay dos cosas que a mí al menos, revisando los desafíos que nos impone la inteligencia artificial, me han surgido a propósito justamente de su interacción con la discapacidad. La primera es que yo creo que desde siempre los cambios tecnológicos revolucionarios em, han modificado las condiciones en que los seres humanos convivimos, ¿no? La primera revolución nos llevó a las ciudades, salimos del campo, luego hubo otras que, no, que modificaron nuestra forma de movernos, ¿verdad? De comunicarnos, etcétera. Y hoy día esta nueva revolución también probablemente nos encuentra en un momento en el que como humanidad estamos muy desafiados en torno a nuestra propia convivencia, pero al mismo tiempo tenemos mucho conocimiento acerca de la diversidad humana, eh, no solo cultural, ¿no? Y en ese sentido, creo que también puede ser que estemos un poco más preparados para enfrentar esos desafíos poniendo la inclusión como un eje central para enfrentar justamente todas estas eh, modificaciones y cambios que se producen día a día. En ese sentido, yo creo que muchas veces en el diseño de nuestras políticas públicas, la mirada de la inclusión no solo de las personas con discapacidad o las personas mayores, sino que de las mujeres o de los territorios no está. Eh, Seguramente las personas que son de regiones en este chat pueden saber que cuando se implementaron los TAC en Santiago para las personas de regiones fue todo un desafío. Implicaron hasta gastos excesivos porque nadie tenía TAC, nadie sabía cómo funcionaba, dónde se paga eso, etcétera, ¿no? Entonces, eso nos da cuenta que nuestras miradas están siempre muy sesgadas de muchas formas de vivir distintas a las de uno. Y eso se reproduce en las políticas. Entonces, sí creo que hoy día tenemos más conciencia de justamente de eso, ¿no? De que todos tenemos sesgo y que esos sesgos no pueden afectar, ¿verdad? No pueden significar o transformarse en barreras para los demás. Y en ese sentido, la inteligencia artificial, en mi opinión, ofrece enormes herramientas para las personas con discapacidad, para las personas mayores también, ¿cierto? Pero requieren de acompañamiento, requieren de apoyo y además requieren de protección de derechos para todos, para cualquier ser humano. La inteligencia artificial exige proteger sus datos personales, su privacidad, ¿cierto? Pero en muy poco tiempo ya se han desarrollado un montón de herramientas. Hoy día le compartía a Elena una herramienta que permite traducir el lenguaje de señas a través de un laptop. Entonces tú escribes lo que quieres decir y un avatar realiza el lenguaje de señas y te puedes comunicar con una persona. En consecuencia, hoy día, y es gratuito y es fácil de acceder a él, en fin, ¿no? Entonces,
Poco a poco nos vamos encontrando con herramientas y los obstáculos del Estado, ¿cierto? La puedo o no la puedo usar, la fiabilidad, tengo autorización, no puedo hacer todo aquello que solo puedo hacer lo que me está permitido. Todas esas reglas que nosotros tenemos en el derecho público y también en el derecho privado, hoy día son objeto de, tenemos que cuestionarlas y tenemos que adaptarlas a los requerimientos y las necesidades de protección que hay hoy día. No acceder al crédito, como decía Paula, a una persona mayor es excluir a personas que tienen esperanzas de vida en nuestro país de hasta los 86 años como expectativa. El otro día leía que en Chile hay más de 3.000 personas mayores de 100 años, ¿no? Hoy día. Eso quiere decir que en 20 años más van a ser muchísimas más. Por lo tanto, si continuamos con ese tipo de barreras o con esas libertades que tienen las empresas, de imponernos un sinnúmero de requisitos para acceder al crédito, em, probablemente eso va a afectar también la circulación de los bienes, la economía y las personas que participan del mercado. No sé si Elena quiere compartirnos algunas ideas adicionales o pasamos a la otra pregunta. Gracias, Eh, Lucía. Sí, de hecho hay otra pregunta también en relación a la exposición de Elena. Si quieres, la planteo, Elena, y aprovecha de comentar ambos temas. ¿Ya? Te consultan en relación a si existe un sustento normativo en la solicitud del certificado de, a ver, si existe un sustento normativo en la solicitud de certificado de salud mental o lucidez para personas mayores al momento de celebrar actos jurídicos. Si existe en el fondo un sustento normativo de que este tipo de instrumentos se soliciten para la celebración de actos jurídicos. Te dejo la palabra, Elena. Ya. Bueno, no existe. Estás sin la cámara, por si acaso. A lo mejor sé. Ya. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, la respuesta es que no existe. Claro. No, el certificado de lucidez o certificado de facultades mentales conservadas, que muchas veces yo también lo he pedido, es un elemento que un notario puede ocupar para completar su, su convencimiento pleno de que la persona de verdad sabe y está en condiciones de saber lo que está haciendo y las consecuencias de lo que está haciendo. Es uno de los elementos que tiene un notario para llegar a su pleno convencimiento. Sin embargo, no es un elemento esencial, la ley no lo exige. La Corte Suprema sí nos ha dicho que nosotros podemos solicitarlo cuando nosotros lo requiramos, eh, y esto se da como otros elementos que ya mencionaba, por ejemplo, el contexto, el contexto de la situación, el contexto habitacional, el contexto donde vive, el contexto de salud de la persona, el contexto de edad, eh, son elementos, tanto como un certificado, para verificar eso. Muchas veces, cuando hay alguna persona mayor que quiere dejarle todo a un hijo, por ejemplo, yo le explico que puede traer el certificado, solamente se lo pido cuando lo necesita de verdad, porque acá obtener esos certificados igual es muy costoso. El enviarlo a un médico, por ejemplo, para firmar un documento, que el documento vale 2.000 pesos, no sé, 4.000 pesos, y el enviarlo, por ejemplo, a un geriatra que te va a cobrar 60.000 pesos, y acá tienen que viajar a Puerto Montt, que son a 3 horas de acá, sería un gasto excesivo. Eh, Sin embargo, yo lo he pedido cuando no tengo el convencimiento pleno. Por ejemplo, le pregunto a una persona 2 o 3 veces lo mismo y me da respuestas diferentes. Entonces, cuando empiezo a dudar, sí, lo pido. Es un elemento al cual los notarios debemos y podemos recurrir. Sin embargo, no debe ser solicitado per se, porque ya sería una discriminación arbitraria por edad. Claro, y es Em, una barrera adicional si se instala como una práctica en todos los casos, solo como sí, algo para situaciones excepcionales. sí, y como bien decía, bueno, Paula, tú también y Lucía, em, la legislación interna chilena no está totalmente adecuada a las normas internacionales.
ni de las personas mayores ni de las personas con discapacidad. Mm. Tampoco tenemos una normativa que ayude a que las personas de regiones o de lugares extremos, como en el que vivo acá, se sientan o tengan los mismos derechos o capacidades que las personas que vivan en ciudades grandes o en la capital. Por lo tanto, es el propio notario quien debe, de manera casi prelegislativa, y de justicia preventiva, porque la labor de los notarios es de justicia preventiva, debe aterrizar las normas que tenemos a las gestiones del quehacer diario, eh, y eso va a dotar de certeza y equilibrio a los negocios que nunca podrían haberse realizado de otra manera. Por ejemplo, es más fácil comprenderlo cuando uno lo menciona con un ejemplo. Había una familia que quería realizar una partición de una herencia. Una de las hermanas, además, nació con una discapacidad. Ella, además, estaba enferma. Todos querían que ella firmara porque si no, no se podía realizar la partición de la herencia. Yo fui a tomarle la firma a la casa. Ella hablaba muy poco. Cuando yo llegué simplemente no hablaba, como que le daba temor. Después al rato conversábamos, conversé con su mamá, con los hermanos. Y, y luego su mamá me preguntó algo y yo me acerqué a ella para responderle más de cerca. Y la señora, que tenía una discapacidad, em, eh, me toma para que yo no me alejara, que me sentara, y me dice, no me va a pedir mi huella. Ella estaba acostumbrada a que ponía su huella. Y yo le dije, ¿y para qué tú deseas poner la huella? Y dice, para quedarme con los árboles de manzana que me dejó mi papá. Entonces yo le Mm. pregunté, en esta partición, ¿dónde queda el lote de la hermana tanto? Eh, Ahí, usted lo está mirando por la ventana, son esa media hectárea donde están los árboles frutales. Yo comprendí que ella, aún sin poder darme un coloquio de su capacidad ni nada de eso, ella quería quedarse con los árboles de manzana que le había dejado su papá. Claro. Y tal cual como su otro hermano, también necesitaban que ella pudiera ejercer eso y pudiera firmar la escritura de partición. Eh, el hecho de pedir testigos. Acá tengo unos lentes, son unos lentes cualquiera, 2,5, etcétera. ¿Necesita lentes? A ver, me lo presta, le pasamos lentes. Ha dado resultado el tema de los lentes un montón, porque la gente se le olvida que van a ocupar sus lentes, no sé, y son cosas como sencillas que hacen que, Claro, bueno, sí, que se pueda facilitar en el fondo esa sí, tarea y en el fondo que la persona pueda ejercer adecuadamente su capacidad jurídica, dejar manifestar su voluntad, su preferencia, en el fondo de pronto esos pequeños apoyos o facilitando esas pequeñas gestiones se pueden resguardar derechos al final del día. sí, hay una persona que andaba con su pizarra, por ejemplo. Ella no hablaba, pero escribía. ¿Cómo le explico un mandato general? Ella Claro, se quemó su casa en Valparaíso cuando fueron los incendios en Viña del Mar. Llegó acá porque estaba de vacaciones acá y se tuvo que quedar acá. Su casa se quemó, querían vender lo poco que quedaba de terreno. ¿Y cómo yo le explicaba el mandato general que mandó su abogado de Valparaíso para que venda la casa con una pizarra? Pero sí, yo entendí que ella sí quería vender. Es claro. complejo. Gracias, Elena. Hay una pregunta final relacionada con las personas mayores, concretamente con Alzheimer. Si pueden cambiarse de Capredena a FONASA. Una pregunta que tiene que ver más bien con ejercicio, con toma de decisiones en ese ámbito. Ahí no sé si hay alguna que... Ellos sí podrían cambiarse, sin embargo, deben renunciar a algunos beneficios de Capredena. Bueno, ya saliendo como de esa pregunta, hay normas,
casos comparados que podrían aplicarse en Chile, por ejemplo, el tema de los mandatos preventivos, el tema de los, bueno, lo que habíamos hablado, poderes preventivos. Em, hay en la legislación cubana también existen incluso alimentos, derecho de alimentos futuros que podrían aplicarse acá y mejoraría mucho en realidad el que nosotros contemos con más herramientas para acercar el tema de la capacidad a las personas que sienten que no tienen el 100% de sus capacidades. Claro. Muchas gracias, Elena. Le doy la palabra a Lucía, Paula, por si quieren hacer alguna última precisión o profundizar algún punto de lo planteado. En mi caso, nada, simplemente agradecerle a todos los que asistieron. Espero que las temáticas que abordamos aquí hayan podido serles de utilidad a cada uno de ustedes. Invitarlos a quienes tengan interés, ¿cierto?, a participar del curso sobre protección jurídica de personas con discapacidad y las personas mayores. Hay nuevas herramientas, nuevos desafíos, oportunidades que siempre es necesario revisar y actualizar en esta materia. Y nada, agradecerte a ti, Francisca, a Paula y a Elena por compartir este espacio. De Paula, de Elena, en estos días que hemos estado conversando he aprendido bastante de sus tareas, de sus prácticas, y que, bueno, tratamos todas, ¿cierto?, de compartir un poco de lo que trabajamos, de lo que sabemos, de nuestro hacer en este espacio. Así que agradecerle a todos los que pudieron asistir y, bueno, y a ustedes también por organizar esta actividad. Gracias, Paula. O sea, gracias, Lucía. Paula, no sé si tienes algún comentario. Luego le daremos la palabra a Jaime para que pueda cerrar esta actividad. La verdad es que nada, yo también me sumo a los agradecimientos de Lucía, fue súper interesante. Creo que la perspectiva de Elena también es muy, muy interesante. Hace poco fueron las Jornadas Nacionales de Profesoras de Derecho Privado y se tocaron estos temas, temas de qué pasaba con el certificado de lucidez, era discriminatorio o no, y la verdad es que, claro, fueron varias perspectivas bien interesantes, entonces uno normalmente lo ve desde afuera y dice, sí, pedir el certificado de lucidez es totalmente discriminatorio. Pero a veces hay otra perspectiva interna, ¿cierto? Cuando uno conoce la perspectiva ya del notario, ¿cierto? De la notaria en este caso, es distinto. Entonces, la verdad es que lo tomo como información que la verdad es que sirve mucho, es muy nutritiva, así que muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias a ti, Paula. Le damos la palabra a Elena y luego a Jaime. Bueno, muchas gracias a todos los participantes, las palabras de Paula. Eh, el deber de los notarios es un sinnúmero de obligaciones, un sinnúmero de cosas que a veces hay tiempo no para aplicarlas bien. La idea es uno intenta hacer lo mejor posible en el día a día, eh, pero, pero sí, tenemos que tener un deber de cuidado, un deber de no sé, darse el tiempo. Principalmente la violencia patrimonial, tanto en adultos mayores, es muy fuerte. Lamentablemente, quienes más la ejercen son quienes están más cercanos a ellos. Por lo tanto, a veces uno pide un certificado de lucidez simplemente para atrasar un poco el trámite, porque a veces los llevan apurados porque están casi como que se van a morir y los llevan a firmar. En vez de preocuparse quizás de cuidarlo en sus últimos días, no sé, es complejo, muy complejo y sí, los certificados de lucidez son discriminatorios, pero ayudan, elementos de ayuda. Muchas gracias, Jaime, por tu invitación, por la confianza y por dejar, no sé, un poco abierta el tema a las personas de regiones. Me encanta poder participar, yo he hecho mucho de menos estar en Santiago para el tema académico, pero sin embargo creo que igual puedo prestar un gran servicio acá, así que todavía seguiré por el sur. Muchas gracias por acercarme a la capital a través del Zoom. Muchas gracias, Elena. Bueno, muchas gracias a todas, ¿no? Francisca, Lucía, Paula y Elena, especialmente a Lucía por todo este curso
que llevaba adelante el trabajo de organizar el tema. Y bueno, Elena me consta ahí que estaba en su oficio de notaria y conservadora en Gualaigüe. El año pasado estuve ahí, de hecho renové mi carnet de identidad en el registro civil de Gualaigüe, que está a la vuelta del oficio de Elena, así que estuvimos ahí. Efectivamente, las condiciones de acceso son complicadas, así que la función que cumple la fe pública ahí como notaria y conservadora es bien importante. Muchas gracias a todas por la intervención, por su intervención y por eso. Y como dijo Lucía, bueno, los invitamos a que si quieren profundizar más en esto, el curso parte el 30 de este mes, todavía hay tiempo y para quienes hayan asistido hay un 20% de descuento en la matrícula, así que muy bienvenidas y muy bienvenidos quienes deseen inscribirse y gracias nuevamente a los que se conectaron y a ustedes por la interesante conversación que pudimos seguir esta tarde. Bueno, muchas gracias entonces a todas las expositoras, a todas las personas que asistieron a este coloquio. Muy interesante todo lo que hemos conversado. Y bueno, queda espacio para seguir profundizando, reflexionando y para eso está la invitación también al curso. Así que muchas gracias, ha sido muy grata esta tarde con ustedes. Chao, chao, que estén Chao a bien. todos, que les vaya bien. Chao, Nos muchas vemos. gracias.